Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido estar una vez más reunidos en su nombre, mis hermanos. Vamos a entrar en el consejo de la palabra en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16 al 31. Libro de los Hechos 17, del verso 16 al 31. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Amén. Mientras Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío o palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se enteraban sino en decir o en oír algo. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta descripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bendito el Señor. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da obra. Él es el quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Bendito el Señor. Puede tomar su asiento. Ya oramos, ya alabamos al Señor y ya hemos puesto en sus manos esta palabra. Bendito el Señor. Que sea el Señor
bendiciendo esta palabra. Aleluya. Puede ponerse cómodo, tome su asiento. En el libro de Primera de Corintios, mis hermanos, 9:16, dice el apóstol Pablo, dice: y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el evangelio nos ha sido dado. Quiero que anote esto. La palabra de este día tiene por título: tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el evangelio de la reconciliación. Bendito el Señor. Es algo que hemos recibido de parte de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa reconciliación por medio de la cruz allá en el monte Calvario. Bendito Dios. Pueden haber muchas religiones en el mundo, puede haber muchas sectas también, pero solamente hay un camino y solamente hay una verdad para llegar al cielo, para obtener la salvación y vida eterna. Solamente hay un camino, hay una verdad y la vida, que es Jesucristo. Bendito Dios. Y nosotros que le hemos conocido por medio de su palabra, tenemos el testimonio de que ha hecho en nuestras vidas y de que nos ha alcanzado con su salvación cuando andábamos muertos en delitos y pecado. Y dice su palabra: da de gracia lo que se os ha dado de gracia. Por lo tanto, tenemos nosotros la obligación, el compromiso y la necesidad de predicar el evangelio, las nuevas de salvación. Bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el evangelio, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el evangelio. Yo recuerdo como dice en su palabra, después de que salió de aquel ayuno de 40 días y 40 noches, después de haber sido tentado por el diablo, el Señor lo reprende en esta hora. El Señor empezó su ministerio, mis hermanos, y empezó diciendo, entrando allí a las sinagogas, entrando al pueblo de Israel, y decía: arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es el evangelio puro santo que ha traído nuestro Señor Jesucristo por medio de esa cruz del Calvario. Aleluya. Y aún todavía no se cumplía, mis hermanos, el momento de la crucifixión, y Él ya estaba anunciando el reino, lo que había de venir después de aquel martirio en el Calvario, después de aquella forma tan terrible de morir, una forma vergonzosa, una forma penosa, mis hermanos, porque era vituperiado por el mundo. Bendito el Señor. Y entonces nos da el evangelio a nosotros, que hemos sido llamados a la reconciliación, y nos ha sido enviado el evangelio a nosotros, y hemos sido salvos por medio de la predicación, porque dice su palabra que al Señor le plació salvar al mundo por medio de la predicación, por medio del evangelio. ¿Y quiénes van a hablar del evangelio sino aquellos que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha sacado? Bendito el Señor. Yo no puedo decir el Señor me ha sacado de un lugar si no he vivido en ese lugar, pero puedo decir el Señor me ha sacado de lo más vil y menospreciado. He sido de lo peor quizás para el mundo, pero el Señor me ha sacado de allí, y puedo dar testimonio. Puedo decir yo viví en la idolatría, porque eso traía de parte de generaciones ya, y puedo declarar que Dios me ha sacado de todo eso. Aleluya. Yo no puedo decir el Señor me sacó de eso, no puedo decir el Señor está en contra de eso si no sé de dónde me sacó Dios. Tiene que haber alguna cosa donde el Señor te haya sacado para que digas con claridad y des testimonio de dónde te ha sacado Dios y qué es lo que te ha enseñado el Señor para ser salvo y para poder predicar su palabra. En el libro de Isaías dice: Señor, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Y quién creerá a nuestra palabra? Bendito el Señor, hablando del evangelio ya. Pero el Señor dijo: yo me imagino al Cordero Santo, heme aquí, envíame a mí, yo voy por ellos. Y van a creer a la palabra, porque haré un gran sacrificio
para que todos crean, para hacer notorio mi nombre en toda la tierra, y todos dirán que el Señor es el Salvador. Bendito el Señor. Amén. Entonces Pablo, mis hermanos, había huido de Berea. Estando huyendo de Berea, dice que fue sacado por sus compañeros, por sus hermanos. Le sacaron, ¿verdad?, por la pared, con medio de algunas cuerdas, no sé qué hicieron, pero lo bajaron a escondidas porque lo querían apedrear, lo querían maltratar por causa del evangelio, y lo sacaron y se fue rumbo a Atenas. Bendito el Señor. Pero nos da una clara imagen cómo el Señor lo usaba a Pablo, y dice que los de Berea recibían la palabra con toda solicitud. Les voy a decir, mis hermanos, que hay gente que la recibe porque ya están dispuestos sus corazones a recibirla, porque ellos saben que hay un Dios poderoso y quieren la salvación de sus almas, y ellos la reciben con toda confianza y la escudriñan. Pero hay otro tipo de personas que te rechazan totalmente y te acusan de loco. Te acusan de que eres un hereje, te acusan de que eres lo peor del mundo, simplemente por ser seguidor de Jesucristo, por predicarles la salvación, por amarles. Porque eso es lo que pasa, les amamos en el amor de Cristo y queremos su salvación. Por eso somos maltratados. Pero no importa, el Señor nos ha mandado amar aún a nuestros enemigos, porque todo aquel que es enemigo de nosotros se constituye enemigo de Dios, porque dice su palabra, el que los reciba a mí me recibe, y el que ustedes no los reciben a mí tampoco me recibe, dice el Señor. Amén. Eso está escrito. Bendito Dios. Entonces no es a nosotros al que rechazan, mis hermanos, es al Señor, al propio Señor que dio la vida en el Calvario. Aquel que en estos tiempos de cuaresmas, que Semana Santa, hacen una escena, pero no tienen idea siquiera, es una poca de imaginación que tienen, cómo crucificaron al Señor, pero realmente no es nada comparado. Y es más, eso no es ni bíblico, porque no tenemos que agarrar esas costumbres. No es bíblico, las flagelaciones es contra la voluntad de Dios también. Bendito el Señor. Pero no quiero hablar de ese tema, sino que quiero hablar del evangelio, que Dios quiere sacarnos precisamente de todas esas cosas que hemos adoptado en el mundo, que quizás nos enseñaron nuestros antepasados. ¿Y quién nos dice que no estaban equivocados, mis hermanos? Si cuando dice su palabra que ha venido una maldición a la tierra por causa de la desobediencia de los hombres, por causa del pecado que entró por medio de Adán y Eva. La tierra fue maldecida y hubo un distanciamiento del hombre con el Dios Todopoderoso, pero nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio de la predicación, nos ha venido a salvar y sigue hablando. El Señor sigue hablando. Y ahorita vamos a ir viendo paso a paso cómo el Señor, a esos que dicen que son locos y no les hacen caso, cómo el Señor los ha enviado. Con toda seguridad, mis hermanos, yo les puedo decir, nosotros somos enviados del Señor. Nosotros somos embajadores del reino de nuestro Dios. Y podemos decirles con claridad, hay un juicio que viene sobre la tierra, hay un juicio del cual el Dios Todopoderoso nos quiere salvar. Porque dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito Dios. Y si Dios mandó a su Hijo a salvarnos, quiere decir que estábamos totalmente perdidos. Quiere decir que si no le aceptamos, si no le recibimos, seguimos perdidos, aunque haya hecho el sacrificio Él. Porque dice su palabra claramente que a todos los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a todo el mundo. Por todos murió, sí. Pero si no le reciben todos, no todos van a poder ser salvos. Amén. Hay un libre albedrío que todo el mundo sabe que hay un libre albedrío. O la mayoría del mundo. Sabe que uno tiene decisión propia. Todos lo sabemos. Claro que sí. Pero lo que no sabemos, dónde tenemos puesta la mirada, dónde tenemos nuestra fe. Déjenme decirle que no es cualquier fe la que te lleva a la salvación, porque fe, todo el mundo pretende tener fe en cualquier dioses. Dioses existen por millares, por miles, podría decir, en todo el mundo. Pero Dios no necesita, y todos dicen que es Dios, pero Dios no necesita, nos dice claramente su palabra,
que Él no necesita, su divinidad. Voy a volver a leerlo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra esculpida de arte y de imaginación de hombre. El hombre natural, mis hermanos, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, se puede hacer imágenes, puede adorar imágenes de artesanos y hacen muy bonitas imágenes, porque es un arte, pero eso no nos salva de nada. ¿Por qué? Porque la divinidad de Dios no necesita de un arte, de un artesano, no necesita de una imagen, porque la divinidad de Dios se puede ver en todo el mundo, todo lo que el Señor hizo. Toda la tierra cuenta la gloria del Señor, dice su palabra. Entonces no necesitamos una imagen. Cuando nosotros necesitamos una imagen para postrarnos es porque nuestra visión es corta. No podemos ver más allá de esa imagen. No podemos contemplar la majestad de nuestro Dios, la potencia de su majestad. No la pueden entender. ¿Y por qué no la pueden entender? Porque Dios les ha entenebrecido el conocimiento, porque desecharon la verdad por la mentira. Bendito el Señor. Pero más sin embargo, Dios en estos tiempos ha levantado un evangelio de poder desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que el evangelio existe, a pesar de que ha habido lugares donde el evangelio ha sido correteado, ha sido queriendo quitarlo del planeta. Pero ciertamente dijo un varón llamado Gamaliel, les dijo: varones, dejen a estos hombres, porque los querían linchar, los querían sacar del evangelio. Y les dijo, él fue sabio, fue un intérprete de la ley. Bendito el Señor. Y él, sin darse cuenta, a pesar que no era cristiano, pero era seguidor de la ley de Moisés, que eso no le salvaba tampoco. Bendito el Señor. Pero el Señor lo usó y le dijo: señores o varones, dejad a estos hombres en paz, porque antes de estos vino otro con ciertas enseñanzas y reunió mucha gente y le seguían, y después de este vino otro más, porque cuando morían ellos se acababa todo. Pero les aconsejo que dejen estos hombres, dice, porque si estos hombres son de Dios, no vaya a ser que se encuentren luchando contra Dios ustedes. Amén. Déjenlos, y si es de Dios, nada los podrá detener, porque lo que es de Dios, mis hermanos, nadie lo puede cortar, nadie lo puede terminar, porque es Dios. No son los hombres, es el evangelio, es el Espíritu Santo en el hombre. Por eso es que el hombre no puede callarse, porque el hombre tiene que hablar lo que el Espíritu Santo le dice. Bendito Dios. Estoy hablando de los hombres de Dios, de los hombres que son llamados al evangelio. Bendito el Señor. Entonces dirán las gentes: bueno, ¿y quién son estos? Pueden decir, esta es una secta más. Pueden decir, estas son enseñanzas de hombres. Pueden decir lo que quieran. Pero la palabra existe y damos testimonio que el evangelio no lo han podido quitar. Aleluya. Y no lo quitarán, porque lo que se ha hablado se va a cumplir. Los hombres que están apartados de Dios están apartados ciertamente para un juicio si no se arrepienten. Porque juicio determinado de la boca de Dios he escuchado para las naciones, decía Isaías, o dice Isaías. Vuelvo a lo que estaba diciendo sobre los hombres de Berea. Cuando Pablo y Silas les predicaron, mis hermanos, dice que había un grupo en el libro de los Hechos, atrásito donde leímos, 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Este varón Pablo había salido de Tesalónica porque igual lo habían correteado, no lo recibieron. Porque había cierto grupo, mis hermanos, que lo seguía. Porque el diablo así es, siempre te va a seguir para hacerte estorbo. Y siempre los calumniaban y juntaban a cierta revolución ahí de gente para que los apedrearan. Porque el diablo siempre va a estar haciéndote la guerra. Siempre va a querer sacarte de la jugada y hacerte sentir mal o ponerte en mal con los hombres, haciéndote un grupo. ¿Sabían que el diablo usa a la gente inclusive para que ayunen, para que se desbarate la obra de Dios?
a este varón, a este Pablo, había un grupo de judíos que se reunieron y se pusieron de acuerdo para ayunar para que este varón fuera exterminado, para eliminarlo. El diablo tiene gente que ayuna para exterminar a los cristianos. No se maraville de eso, esa es la verdad. Por eso el cristiano debe ayunar más, porque si el diablo es imitador y ayuna, quiere decir que hay peligro. Hay peligro para el cristiano que no ayuda. Esto va para los cristianos. Hay cristianos que hacen, yo no me cuento entre ellos porque nunca quiero hacer un ayuno de mediodía, porque esos ayunos los hace mejor el diablo. Sinceramente, esos ayunos, mis hermanos, no cuentan. ¿Dónde han visto ayunos de medios días en las escrituras? Yo no los encuentro. No los encuentro. Ahora, no dudo que los haya para las mujeres embarazadas, podría decir que sí. Pero un buen cristiano, uno que se considera cristiano, guerrero de Dios, ¿cómo puede ayunar medios días? Bendito el Señor. Aleluya. Porque mediodía son unas cuantas horas. Cualquiera lo resiste. Si a veces nos malpasamos por nada y los aguantamos. Cualquiera lo resiste. Para eso no necesitamos la ayuda de Dios, porque estamos acostumbrados que si estamos trabajando por tanto afanarnos en el trabajo ni comemos. Entonces eso no es válido. Medios días no es recomendable porque ni son bíblicos. Yo no los he encontrado. Bendito el Señor. Amén. Pero vuelvo a repetir, posiblemente en las mujeres embarazadas sea válido porque ellas tienen que alimentarse, porque ellas no se alimentan por uno solo, sino por lo que traen en su vientre también. Amén. Bendito el Señor. Para las cuales recomendamos que mejor hagan el ayuno que hacía Daniel, ¿verdad? Un ayuno parcial, un ayuno con frutas y legumbres y no comidas fuertes, no tortilla, no pan. ¿Por qué? Porque hay nutrientes en las otras cosas. Entonces eso es más recomendable para una mujer embarazada. Entonces, pero para los que estamos bien delante de Dios necesitamos hacer unos ayunos verdaderos y con oración. Bendito Dios. Bueno, ya me estoy saliendo del tema y estoy entrando en el ayuno. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, que nosotros se nos ha llamado a ayunar y a orar. Porque de otra manera no podremos llevar el evangelio como debe ser. Para que un evangelista tenga la visión y tenga la llenura del Espíritu Santo, tiene que mantenerse en ayuno y oración para que le sean reveladas las cosas que Dios quiere que prediquen. No cualquiera puede recibir la revelación de Dios, porque esta palabra del Señor se ha de discernir espiritualmente. Amén. Esta no es para los carnales, esta no es para los que no se han convertido al cristianismo, para los que no han recibido a Cristo. No, porque no la pueden entender, aunque pretendan que sí, porque los hay, no entienden nada. Y se los voy a enseñar con palabras de la Escritura, bendito el Señor. Busquemos en el libro 1 de Corintios, capítulo 1. Entonces decía Pablo, ay de mí si no predico. ¿Por qué? Porque mucha gente quisiera que no se les predicara porque prefieren no oír la verdad, porque saben que sus cosas pueden salir a la luz. Saben que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Bendito Dios. Y como quieren seguir en el mundo y vivir en un engaño del enemigo, prefieren estar así. ¿Por qué no rendirse delante de Dios? Se trata de nuestra alma, se trata de nuestra salvación. Nadie va a salvar a nadie, nadie va a salvar a su hermano, ni el hijo va a salvar a su papá, ni el papá al hijo. Esto es individual, esto es algo, por eso se le llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Cuando uno decide, libre albedrío, bendito el Señor. O sea que yo no puedo decidir por mi hijo, puedo orar por él, pero yo no puedo decidir para que él reciba al Señor. Amén. Ellos ya pueden decidir por sí mismos. Ahí entra la palabra en Ezequiel que claramente nadie puede salvar a nadie. Nosotros estamos para dar la palabra. Nosotros no salvamos a nadie, solo somos ministros de Dios porque así le ha placido al Señor. Entonces volvemos al capítulo 11, al versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas
eran así. Doy gracias a Dios por aquellas personas que sin saber las Escrituras reciben la palabra. Vuelvo a repetir, capítulo 17, verso 11 del libro de los Hechos. Bendito Dios, es allá atrás donde estábamos ahorita. Bendito Dios. Entonces, cuando hay ese grupo, mis hermanos, que no solamente le prestan atención a lo que se está oyendo, ¿verdad? No están rebeldes a la palabra, sino que están atentos, están interesados. Pero no obstante, dicen, yo no me voy a creer del hombre, yo voy a ir a las Escrituras. Al cabo ellos me dicen, traiga su Biblia. Porque aquí nosotros decimos, traiga su Biblia para que vea que no lo estamos engañando y usted mírelo por sí solo. Porque en el Evangelio no hay mentiras. Hay de los mentirosos, aunque sean evangelistas, aunque sean del Evangelio, pero si son mentirosos, mal les va a ir. Bendito Dios, porque los mentirosos no heredan el reino de Dios. Claro está. Entonces estas personas, este grupo, dice que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir? Que aquellos hombres predicadores les predicó Pablo y Silas, pero ellos no se fueron por lo que ellos estaban diciendo, sino por lo que estaban diciendo en la palabra. Ellos mismos miraban en su Biblia, en su Escritura, para ver si realmente era lo que estaban diciendo. Y qué bueno que no se vayan por las palabras del hombre, sino que escudriñen la Escritura. Amén. Pero precisamente ahí es donde se les está diciendo, porque todo aquel que es empezando apenas, necesitamos de un guía, como nos vaya dando paso por paso, pero un guía espiritual, no un guía carnal, porque de nada nos va a servir. Necesitamos un guía que verdaderamente sea enviado de Dios, que tenga el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se puede reconocer esto? Pues miren sus propias Escrituras si les está hablando con verdad, o si le está hablando otras cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Ahí se va a dar cuenta, por sus frutos lo conocerás también, cómo es su estilo de vida. Amén. Primera de Corintios 1:18. Aleluya, bendito es el Señor. 18 al 31 vamos a estar leyendo. Entonces a Dios le plació salvar al mundo por medio del Evangelio, por medio de la predicación. Y eso somos nosotros, es todo aquel que lleva el Evangelio de salvación, todo aquel que te habla que juicio viene a la tierra, verdad te está diciendo. Todo aquel que anuncia la venida del Señor Jesucristo, verdad te está diciendo. Todo aquel que te dice, si no recibes al Señor, verdad te está diciendo. Yo soy testigo de eso. Bendito el Señor, porque solamente el que recibe al Señor recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar en un cuerpo que está tirado al pecado. No puede estar en un cuerpo tirado a la idolatría. No puede estar en un cuerpo tirado a la borrachera, a la mentira, a la avaricia, a los deseos de la carne, los deseos de este mundo. El Espíritu Santo no puede habitar en moradas de maldad. Amén. Y entonces, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En aquellos que reciben al Señor Jesucristo como único Salvador y se guardan para Él. Amén. Una vez que yo recibo al Señor, el Señor me sella con su Santo Espíritu. Y ahora ya soy nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Y tenemos ese compromiso de caminar con rectitud. Esa es la vida del cristiano. Por eso es que no es que desechemos las cosas de las familias ni los amigos. No es el hábito que tienen ellos del mundo. Y nosotros nos llamó el Señor para estar en un momento, para ser un pueblo especial. Un pueblo apartado del mal, apartado del mundo. Por eso es que ven que los cristianos se apartan. Claro que hay muchos también que andan mundanitos, pero no estoy hablando de esos. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, aquellos que se guardan y con sus hechos lo demuestran. No ponga su mirada en los cristianos que andan mundanos, porque esos darán cuentas al Señor. De todo hay en la viña del Señor. No ponga de pretexto en esos cristianos que están haciendo lo malo, no. Porque eso es una forma de excusarnos para no llegar al camino del Señor también. Bendito Dios, entonces no debemos hacer así. Crea al Evangelio porque el Señor Jesucristo lo estableció. Aleluya. Y nos dejó a nosotros, a los que hemos creído en su nombre, los que hemos recibido el sello de su Santo Espíritu, porque las cosas de la Escritura, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Les vuelvo a repetir, no es a cualquier persona.
A mí me da tristeza y cuando oigo que una persona habla del Espíritu Santo y como si lo conociera. Me da tristeza cuando dice, no, pues yo le entiendo a la Biblia y ahora me afirmo más. Me da tristeza porque no entiende nada. No entiende nada. Y ha pasado en muchas personas. He andado en el mundo también. Bendito el Señor. Amén. Entonces a Dios le plació el salvar al mundo por medio del Evangelio. Vamos a leer del versículo 18 de 1 Corintios al 31. Bendito Dios. Aleluya. Dice su palabra. Y Él es la cabeza. Perdón, estaba leyendo en Colosenses. Perdónenme mis hermanos, pero ya me falla un poquito la vista. Bendito Dios. Pero que no me falle la espiritual, porque ahí sí habría problema. Amén. Bendito Dios. 1 Corintios. Entramos una vez más. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para el mundo es locura, esos están locos. Y cuando va una persona y se convierte, ya te lavaron el cerebro. Bendito el Señor, no solamente el cerebro, sino nos lavó todo el cuerpo. Amén. Ahora somos limpios, ahora somos santos para Dios. Aunque el mundo no lo entiende. Pero yo me gozo por eso, porque eso quiere decir que estamos en lo correcto. El Señor nos enseña, pero que mientras prediquemos el Evangelio, aquellos tienen la oportunidad de salvarse. Porque dice el libro, una de las cartas a Timoteo, mis hermanos, que habrá tiempos en que la gente tendrá comezón de oír la verdadera doctrina, y no la habrá. Y no la habrá. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber puras cosas que no son sanas. Sino va a haber un evangelio acomodado y no haber sana doctrina. Y si no hay sana doctrina, no hay vida, no hay esperanzas. Porque si no hay sana doctrina, están en el mundo, están mundanitos. Desafortunadamente así es. Bendito el Señor por aquellos que se mantienen todavía fiel y cargando su cruz cada día. Amén. Hablando de una forma que se guardan, que se aguantan de las cosas de este mundo, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Bendito Dios por ellos, que siga levantando gente así. Bendito Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el mundo hay mucha gente sabia que pretende saberlo todo, mayormente en las religiones, ¿verdad? Todos quieren ser maestros o sea, tú les llevas el evangelio y ellos te sacan que también ya saben. Inclusive te quieren enseñar y te quieren te quieren dar a saber cosas de ellos que nosotros claramente sabemos que es mentira. Amén. Bendito Dios. Pero el Señor les ha cegado el entendimiento. ¿Dónde está el sabio? Estamos en 1 Corintios, verso 18 al 31. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí. Todo aquel que es sabio en su propio pensamiento, no en la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre de nada sirve, mas la sabiduría de Dios ahora reposa sobre nosotros. Porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El mundo no le teme a Jehová. Entonces no tienen sabiduría, aunque pretendan hablar de las cosas de Dios. Sí, amén. Bendito Dios, aleluya. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vuelvo a repetir, pues ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Por qué dice el apóstol Pablo por medio de la locura? Porque para todos los gentiles, para todo el mundo que no tiene a Dios, es locura. Entonces, para nosotros es salvación y es poder. Por eso también dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 16 de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente del judío y también del griego. Aleluya. Bendito el Señor, es poder de Dios para salvación. ¿Por qué avergonzarse del evangelio? Es como avergonzarse de nuestro Señor Jesucristo y no debe ser así. Bueno, continuamos. Bendito el Señor. En el verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Voy a explicar esto. Los judíos piden señales, siempre le pidieron señales al Señor para ver qué de cierto tenía lo que enseñaba. O sea, en pocas palabras no le recibieron. Y los griegos buscan la sabiduría, todos quieren ser sabios, pero no es así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para nosotros, recuérdense que es poder de Dios. Amén. Para los judíos, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué dice tropezadero? Porque la piedra que para muchos fue tropezadero ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Porque en la piedra que es Jesucristo, la piedra angular, los judíos tropezaron con ella y no supieron en dónde habían tropezado. Y para los gentiles, o sea, para los que están inconversos, es locura porque no entienden. Pueden reírse del evangelio, pueden decir cuantas cosas, porque muchas cosas se dice del evangelio, de las personas. Pero el problema aquí no es eso. El problema es que no quieran aceptar, porque ciertamente nuestro Dios pasó por alto todas esas cosas, porque no saben. Pero ahora por medio de la predicación quiere que entiendan. Ahora por medio de los predicadores quieren que entiendan que nosotros somos instrumentos de Dios para reconciliar al mundo con Jesucristo. Amén. Por medio de la predicación. ¿Por qué no darse una oportunidad de saberlo y descubrirlo por sí mismo? No por lo que el hombre diga, sino por lo que dice la palabra de Dios. Denle una oportunidad al Señor y el Señor hará lo demás. Bendito Dios. Aleluya. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, no importa que sean judíos, ni que sean griegos, ni que sean gentiles, pero si son llamados, para estos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos somos nosotros los que hemos recibido al Señor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese
en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no estamos fanfarroneando de ser sabios. Estamos diciendo que lo más vil y menospreciado del mundo, eso era yo, eso era cualquier persona que ha sido llamado. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Esto quiere decir que si hay personas que dicen que están bien, que ya tienen a Dios, entonces no es para ellos, están bien. Pero si reconocen que están en el mundo y que necesitan a Dios, entonces sí están necesitados de Dios. Esa es la palabra. No que el mundo en general sea justo, porque hay muchos que no le reciben. Entonces nosotros tenemos de qué gloriarnos, y no es en las cosas del mundo, no es por lo que somos, no es por el llamado tampoco, es por la sabiduría de Dios que posa el Espíritu Santo en nosotros. Amén. O sea, no se gloríe el hombre en su fuerza ni en su mucha sabiduría. Si tiene algo en que gloriarse, gloríese en conocer a Dios. Tenemos esa bendición de Dios. O sea, podemos decir claramente, hey, si yo te digo esto es porque yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo soy testimonio, por eso me sacó para dar testimonio que de lo más sucio, del lodo podía decirse, de lo más feo del pecado me sacó Dios. Tiene misericordia. No hay pecado en nuestra carne que no sea perdonada si nosotros nos rendimos delante de Dios. Solamente hay un pecado, un único pecado que no puede ser perdonado. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Así es que hay que tener mucho cuidado porque puede el Señor perdonarnos cualquier cosa. Inclusive nos puede perdonar hablar mal del Señor. Pero no hables del Espíritu Santo porque, y si no hay perdón. Eso es increíble, pero cierto. Amén. Bendito Dios. Entonces vamos a ver dónde dice eso. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice eso? Porque como está escrito, el que se gloría en el Señor. Bueno, vamos a ver que no es puro cuento. Vamos a ver en el libro de Jeremías 9, 23 y 24. Por eso es que el Señor nos llamó a predicar el Evangelio. Porque nos ha capacitado, nos ha llamado, nos ha hecho libres. Bendito el Señor. Porque todo aquel que es esclavo del pecado no puede hablar del Señor, no puede llevar el Evangelio, no puede ser un buen ministro. No puede hablar de santidad porque él no ha sido santificado todavía. No puede decir, hey, tú no puedes hacer eso porque él lo está haciendo todavía. Bendito Dios. Para hablar del Señor es porque el Señor nos ha llamado. Porque sentimos, sabemos, conforme la sabiduría de Dios que nos ha sido dada y el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hechos hijos de Dios y nos ha enviado a predicar el Evangelio. Bendito Dios. 9, 23 y 24 dice, aleluya, bendito el Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Quiere juicio y justicia. Y hay tanta injusticia, mis hermanos, en el mundo. No hay nada de juicio. Bendito Dios. Aleluya. Y entonces nosotros podemos saberlo. Nosotros podemos entender al Señor. ¿Por qué? Les parecerá increíble a muchos, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Es muy importante que la persona que nos escucha se dé cuenta el error que es ir en contra de la voluntad de Dios, de reírse del Evangelio, porque esto es cosa seria. Esto es poder de Dios para la salvación. Se trata de la salvación por la eternidad. Amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces, alábese el que tenga que alabarse, alábese en entenderme y en conocerme, dice Dios. No en cualquier cosa. No en lo que es, en lo sabio que hacemos terrenalmente, no en lo que poseemos. No en que seamos valientes. Bendito el Señor. Aleluya. Mas esto sabemos que ciertamente nosotros sí somos valientes. Porque dice la palabra del Señor que el reino de Dios sufre violencia desde Juan el Bautista para acá.
y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Gloria al Señor. En otra versión dice solamente los violentos. Pero la cosa aquí, mis hermanos, es que hay que tener valor Amén. para dejar la vergüenza del mundo, para hacerse, aleluya, para hacerse cristiano. Bendito Dios. Hay que ser valiente para confrontar a tu familia entera, por ejemplo, sí, porque tu familia se va a levantar en contra de que seas cristiano, inclusive te pueden desechar. Ha habido padres, ha habido hermanos que desechan al hermano, al hijo, por causa del evangelio. O ha habido hijos que desechan a los padres por causa de que Dios los ha alcanzado y los ha hecho del evangelio. Amén. Ahí entra la palabra del Señor y se cumple. Se ha cumplido en estos tiempos, bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya, yo puedo dar testimonio de eso, mis hermanos, que se ha cumplido esa palabra en mí y se ha cumplido en muchos. Y si usted quiere saberlo, dése una caladita y va a ver que sí se puede. Sí se puede sentir ese rechazo, ¿verdad? Sí, amén. Pero cuando pasa eso nos debemos de gozar porque Aleluya. Yes. sabemos que está cumpliéndose la verdad. Entonces estamos en lo correcto, Gloria a Dios. estamos en el camino correcto. Gloria al Señor. Bendito Dios, y es cuando nosotros nos alegramos. Gloria a Dios. Entonces el creyente convertido tiene la mente de Cristo. Vamos a entrar en el libro, ahí mismo en Corintios, adelantito en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 6 al 16. Aleluya, bendito el Señor. Amén. Por eso es que nosotros podemos predicar con toda libertad, con toda seguridad podemos predicar, porque esto no es de nosotros, esto es del Señor por medio de su Santo Espíritu. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no puede reposar en cualquier templo. Nosotros, los que nos santificamos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor Dios Todopoderoso no habita en templos hechos a mano, no podemos hacerlo menos y hacerle una escultura y decir, este es mi Dios. Así es mi Dios y me le inclino a Él. Porque nuestro Dios es más que eso. Amén. Nuestro Dios, la gloria de Dios llena toda la tierra. Gloria a Dios. Dice su palabra que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies y las nubes son el polvo de su calzado, bendito el Señor. Entonces nuestro Dios es más poderoso de cualquier dios del mundo. Amén. Amén. Y quiero decirle una cosa, mis hermanos y oyentes, que la Escritura dice bien claro, cuando se trata de Dios está escrito con letra mayúscula. Cuando habla de dioses está escrito con letras minúsculas. Habla de dioses paganos, dioses que no tienen nada que ver con la verdad de la Escritura. Amén. El Dios es único y verdadero, no hay Dios. Y este Dios no necesita de que le hagan imágenes. Amén. Pablo estaba contemplando, yo me imagino a Pablo que había escapado, ¿verdad?, de la garroteada que le querían dar. Y estaba caminando allá por Atenas y viendo, no, pues veía muchos monumentos, ¿verdad?, y muchos altares, pero pues dioses paganos. Y dijo, ciertamente veo que aquí son muy, ¿cómo dijo? Son muy religiosos. Porque esa religión, tener hartas imágenes, esa religiosidad. Ciertamente veo que aquí son muy religiosos. Pero ¿saben qué? Encontré un altar que no tiene ninguna imagen, pero sí tiene una descripción que dice al Dios no conocido. De ese les quiero hablar yo. Amén. De ese Dios que ustedes no conozco, yo le conozco. De eso he venido a predicarles. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De ese Dios no conocido para ustedes, esos que le hacen imágenes, esos no son dioses. Pero en su mente, yo sé, en su conciencia saben que toda la creación de Dios cuenta la grandeza de nuestro Dios. Amén. Pero lo minimizan haciéndole una imagen solamente, la cual no es Dios. Así es. Y Dios no se complace de eso, sino que está en contra de todas las esculturas que hacen. Bendito el Señor. Y saben una cosa, les tengo noticias. En los postreros tiempos Dios va a quemar, va a quitar todas esas esculturas y todos los que creen en ellas. Bendito Dios. Aleluya. Es necesario que digamos la verdad, mis hermanos, porque dice Pablo, ay de mí si no predico. ¿Qué quiere decir? Que tengo una obligación, y si no predico, si yo sé algo que Dios me ha dado y yo no lo expongo a aquellos que lo necesitan, yo voy a dar cuentas. Todo aquel creyente que lo sabe va a dar cuentas. Porque hemos sido llamados para predicar el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Porque a Dios le plació que vimos
que a Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación, Amén. por medio del Evangelio. Bendito el Señor. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios. Creo que les había dicho que primera, ¿eh? Es Segunda de Corintios 2. Sí. 2, 6 al 16. Ahorita nos vamos a regresar a más atrásito. Vamos a ver el 2, 6 al 16 primero. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Y dice su palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vuelvo a repetirlo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Amén. Amén. 14 en adelante. Amén. Amén. A Dios, oiga cómo lo expresa el Señor. ¿Cómo dice? Que expresa en todo lugar el olor ¿de qué? Bendito el Señor, de su conocimiento. Amén. El olor de su conocimiento. Quiere decir que el conocimiento de Dios no es de cualquier persona y no es cualquier cosa, porque dice el olor de su conocimiento. Quiere decir la sustancia, la fragancia de su conocimiento. Bendito Dios. Vamos a regresarnos un poquito atrás. Segunda de Corintios 2, del 6 al 16. Y dice: bendito el Señor. Aleluya. Les di la cita, amables hermanos. Vamos a regresarnos al 1 Corintios 2, 6 al 16. Hubo un fallo en ese lapicero. Bendito el Señor. Aleluya. Pero bendito el Señor que está a cargo de todo. Aleluya. Amén. 1 Corintios 2, versos 6 al 16. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En pocas palabras, no es sabiduría humana. Nosotros no hemos recibido enseñanza alguna de hombres, sino de Dios. Amén. Porque la sabiduría humana, a ratito se mueren los que se dicen maestros de enseñanza o lo que sea, y eso perece. Si no es de Dios, perece. Mas si es de Dios, va a estar firme hasta el final. Bendito el Señor. Entonces lo de nosotros no es de hombre alguno, sino de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí hay una cosa muy grande: en misterio. Muchos no entienden, aunque escuchen, no entienden. Y aunque miren, no miran. Bendito Dios. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Lo que antes estaba oculto para nosotros, ahora, después que hemos sido llamados a santificación, hemos sido llenos del conocimiento de Dios y nos ha manifestado el misterio de la piedad del Evangelio. Amén.
la salvación del Evangelio, la cual ninguno, en el verso 8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Ni siquiera su propio pueblo le conoció, porque si le hubieran conocido no le hubieran crucificado. Roma no le conoció porque si no, no había sido participante en crucificarle. No le conocieron. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No es para cualquier persona. Dios las ha preparado para los que le aman Gloria a Dios. y guardan sus mandamientos. Aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Amén. porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto no se ha de escudriñar carnalmente, esto es en el Espíritu. Amén. Nuestra lucha no es contra sangre ni potestades, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes celestes, o sea, espíritus. Entonces, por lo tanto, vivimos en un mundo espiritual en el cual podemos discernir la palabra de Dios. Amén. Amén. Y Dios invita a aquellos que están en el mundo para que sean espirituales también y puedan entender el conocimiento de Dios, para que vean que necesitamos a Dios realmente como Él nos llama, no como nosotros queramos ir a cualquier lugar y adorar como nosotros queramos. No es así. Es como Dios quiere. ¿Y qué dice su palabra en lo que leímos en Jeremías 9? Que nos gloriemos en que conozcamos a Dios. En que conozcamos a Dios y sepamos lo que Él quiere. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino solo el Espíritu del hombre que está en él? O sea, yo puedo saber lo que hay en mí, mis fallas, mis errores y mis virtudes. Yo puedo saber todo eso, mas no puedo saber lo de Dios si no estoy espiritual. Ahora continuamos. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino en el Espíritu de Dios. O sea que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios es cuando podemos entenderlo, porque su Santo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Repito, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, Aleluya. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De otra manera no vamos a saber. Mientras no acertemos al Señor, Dios no nos va a poder dar ese espíritu. Vuelvo a repetir, Dios quiere habitar en nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, pero eso puede hacer cuando nosotros nos limpiamos, nos apartamos para Él. De otra manera, Dios no puede habitar en una casa llena de basura, llena de lo del mundo, porque todo lo del mundo es basura, todos los deseos y de la carne, la vanagloria del mundo, los placeres del mundo, toda la vanagloria de la vida, prácticamente es como si fuera un lugar, una habitación sucia. ¿Y a quién le va a gustar a tener una habitación sucia, con todo lo más podrido del mundo ahí? A nadie. Bueno, así es el Espíritu Santo. Dios no puede venir y morar en ti, no puede venir y morar en mí si yo estoy lleno de cosas del mundo. Tengo que limpiarme, tengo que guardarme para Dios, y entonces sí el Señor puede habitar en mí. Amén. Bendito Dios, y trabajar por medio de mí. Bendito el Señor. Seguimos adelante. Lo cual también hablamos, entonces nos ha concedido, todos por lo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, eso es lo que estamos hablando, es lo que decimos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Bendito Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso es un hombre natural. No es espiritual.
Continúo. Entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vuelvo a repetir. Cuando Pablo, no crean que me he desviado, cuando Pablo llegó a Atenas y les dijo, yo vengo a enseñarles sobre ese Dios desconocido para ustedes, yo sí le conozco. Y les habló claramente que todas las esculturas esas no eran dioses, sino aquel que ustedes no pueden ver, ese es Dios. Aquel que no pueden ver porque tiene que ser por la fe, no pueden verle porque Él es tan santo que no puede estar junto al pecado. Pero si nos limpiamos nos puede darle su espíritu para poder entender todas las cosas. Y tenemos la esperanza que un día estaremos frente a frente con Él y le veremos si nos guardamos para Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Caminar como caminó Abraham para poseer la tierra que le había prometido el Señor sin saber para dónde iba, sin rumbo. Le prometió un hijo que sería el de la promesa y pasaron como 20 años para que recibiera esa promesa. Y aún estando viejo ya él y avanzada de años también Sara, creyeron al Señor y le fue concedida la promesa, bendito el Señor. Aleluya. Y el Señor va a cumplir lo que está establecido ya en la Escritura, bendito el Señor. Continuamos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo te van a juzgar por algo que tú estás diciendo de Dios? No pueden ir contra la verdad. Podrán decir cualquier cosa, pero cuando tú les dices la verdad tal y como está escrita, no te pueden confrontar, porque la verdad es la verdad. Cuando uno tiene bases bíblicas y tienes el Espíritu del Señor, no hay demonio que se te resista enfrente, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra lucha no es contra carne, vuelvo a repetir. Nosotros venimos a traer el Evangelio de Dios, no venimos a contender. Solamente tenemos que exponer la verdad del Evangelio, decirles, esto no es así que te han enseñado. Puedes verla con claridad y puedes leerla por ti mismo aquí con nosotros si quieres. ¿Sí? Con esa certeza lo podemos decir porque sabemos quién es Dios. Sabemos quién nos ha enviado. Entonces, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Oye, yo te puedo decir, estás mal en eso. Según la Escritura, si no te corriges vas a perderte. Estamos capacitados para eso. Somos como, no solamente embajadores, estamos como atalayas para decirle, viene juicio en la tierra y si te encuentra el Señor haciendo así mal, te va a tocar el juicio a ti también. Porque si no, la sangre de esa persona va a ser reclamada a nosotros. Tú pudiste hablarle, para eso te puse y no le dijiste nada. Mas si yo le dijera y el hombre, aunque no se arrepintió, pero escuchó la palabra, ya no se me será demandado a mí, sino que por su desobediencia él va a pagar, no yo. Bendito Dios, pero vuelvo a repetir, ay de mí si no predico, dijo Pablo. Bendito el Señor. Seguimos, ya casi terminamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a repetir, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie la ha conocido. Nadie del mundo. ¿Quién le instruirá? Nadie le puede instruir porque nadie le conoce. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos decir como Job, y ciertamente Job no estaba hablando de una forma que realmente lo estaba viendo, pero sí sabía de él porque él era temeroso de Dios. Entonces dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora yo te conozco y sé realmente lo que tú tienes para mí. Ahora entiendo las Escrituras. Me has abierto los ojos y te veo tal y como tú eres. Bendito el Señor. Esa es la forma de que Job se describió como que había conocido realmente al Señor. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, aleluya, hoy es el tiempo aceptable. Ahora sí vamos a 2 Corintios 6, 2. Bendito el Señor. Hace un momento me había equivocado.
Segunda de Corintios 2. 6:2, perdón. Aleluya. Gloria al Señor. Porque dice el Señor, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando nosotros le rogamos al Señor, dice que Él nos escucha. Si nosotros escuchamos la palabra y entonces le rogamos, Señor, ciertamente estoy mal. Estoy mal delante de ti, acepto que estoy mal. El Señor nos escucha, porque dice Pablo, porque Dios a la verdad está cerca. Y yo le puedo decir también está cerca, se le podría palpar, porque Dios está en todo lugar, mayormente cuando nosotros estamos entregados para Él, y está a solo así de una oración. Yes. Tú clamas y yo oiré, dice el Señor. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros tuvimos el tiempo aceptable y fuimos alcanzados. Ahora cuando escuches esta predicación, es el tiempo aceptable, porque no es casualidad que estés escuchándola. Es el tiempo aceptable de salvación. Es el tiempo aceptable de reconciliarte con Dios. Perdón. Es el tiempo de buscar al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Si te has caído del Evangelio, no te preocupes. Es necesario que haya caídas. Pero hay de aquel que por las que vienen esas caídas. Pero Dios te levanta, Dios te saca del error. Y para aquel que dice o piensa que el pecado se le quita fácilmente sin necesidad de venir a Cristo, dice Jeremías, mis hermanos. El libro de Jeremías dice de Dios en su palabra: aunque te laves con lejía y te untes todo el jabón que tú quieras, tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová. No hay cosa, por más que te bañes, por más que te hagas lo que hagas a tu cuerpo está contaminado de pecado y está visible a los ojos de Dios. Claramente dice, aunque te laves con lejía, o sea, tú puedes lijarte todo lo que quieras en tu cuerpo y puedes echarte tu jabón, eso está escrito. Pero aún así tu pecado está delante de mí, dice Jehová. Bendito Dios. Pero nos dice también, pero venid a mí. Y Él nos limpia, mis hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos llevando el Evangelio, mis hermanos, es porque tenemos la autorización del Señor, hemos sido enviados. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. 6:6 al 16. Adelantito donde estamos. Entonces hemos sido llamados ¿cómo? En pureza, perdón, vamos a iniciar desde ahí donde estamos, en el 3. 2 Corintios 6:13 en adelante, para que sea más entendible. Amén. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Lo que nosotros predicamos no es para que nadie se pierda, no es para que nadie empiece a estar mal, sino para salvación del alma. Amén. Entonces no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. Nosotros caminamos tratando de agradar a Dios a vista de los hombres. Yes. Y lo que predicamos, eso debemos hacer. Amén. Bendito Dios. Porque si hacemos todo lo contrario, el nombre de nuestro Dios sería vituperiado por los hombres. Sí. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos,
en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Aunque nosotros estemos pasando por tribulaciones, déjenlo ahí un momento, ahorita continuamos. Aunque nosotros como llamados, en momentos difíciles pasamos por tantas cosas o por algunas cosas, tenemos que padecer y aguantarnos por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando dice, has guardado mi paciencia, has guardado la fe. Por tanto, yo te guardaré del día malo que viene para castigar a todos los habitantes de la tierra. Así dice su palabra en Apocalipsis, bendito Dios. Entonces, ese es el siervo de Dios, el que aunque padezca, porque los siervos de Dios se desvelan por la oración, se desvelan por el ayuno, se desvelan por estar viendo a ver qué alimento le van a llevar al pueblo, para ver qué alimento le van a llevar a aquellas ovejas que están descarriadas, de alguna manera que les llegue la verdad por medio del Evangelio, por medio de tantas cosas que hay ahorita para a través de esas, por la radio, la televisión, por las aplicaciones, hay tantas cosas que la ciencia nos está permitiendo, ¿verdad? Gracias a Dios por la ciencia que ha sido aumentada, aunque también hay peligro porque la ciencia se puede ocupar para malas cosas también. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros como hijos de Dios debemos ser entendidos y saber usar bien la ciencia, o sea, todo lo que es permitido. Entonces estamos aventando la palabra a diestra y a siniestra, ¿verdad? En el poder de Dios, con armas de justicia, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Por qué? Porque muchas personas o mucha gente nos deshonra, otras nos honran, dicen, amén, esos son buenos cristianos. Otros nos deshonran, otros nos dan buena fama, otros nos dan mala fama, como engañadores, pero veraces. Muchas personas piensan que somos engañadores, piensan que somos de esas personas que están capacitadas para vender. No, nosotros no somos nosotros no vendemos nada, nosotros predicamos el Evangelio de salvación. Nosotros no hemos sido enseñados por hombre para vender nada. Eso no aplica a nosotros, eso no es el Evangelio, porque el Evangelio ni se compra ni se vende, mis hermanos. El Evangelio es por gracia, bendito el Señor, por la misericordia de nuestro Dios que nos tiene a nosotros, usándonos a todos los varones y mujeres que está usando el Señor para su ministerio, bendito el Señor. Como desconocidos, en el verso 9, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Hay momentos en el cristianismo, mis hermanos, que estamos, hay decepciones, hay desilusiones, mis hermanos, que nos mantienen como caídos, que nos mantienen en un término que es desagradable, mis hermanos, pero estamos vivos, estamos llenos de Dios, bendito el Señor, porque aunque nos caigamos, aunque nos tropecemos, el Señor nos levantará donde estemos, bendito Dios, porque su boca lo ha dicho, bendito Dios. Y entonces, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Aquí no nos dice nada que seremos millonarios. Aquí no nos dice nada que va a haber bendiciones grandes de fama. No, aquí no nos dice nada. Aquí nos dice como no teniendo nada. O sea, como que estamos realmente sin Dios. Podían decir, hey, ese dice que tiene a Dios, sálvele su Dios. Entonces no dan un centavo por ti. Hay momentos, no digo que todo el tiempo así, pero hay momentos que pasa en el cristiano que nadie da por él.
Y terrible que a la misma familia lo desecha uno. Bendito el Señor. Mas nosotros tenemos al Señor. Amén. Y esta es la palabra del Señor. Amén. Que todo aquel que oyere venga al arrepentimiento. Eso es lo que se nos ha enviado a predicar de parte de Dios. Que no es lo que el mundo piensa, no es lo que el mundo le ha enseñado sus tradiciones, sus antepasados. Que el Evangelio no es tradición, que el Evangelio no es no es ninguna cosa de este mundo, sino que el Evangelio es de arriba, el Evangelio es de arriba. Nosotros somos de arriba. Dios quiere rescatar al mundo, al perdido. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha venido a decir, nos ha venido dando siempre. Gloria a Dios. Que Dios es más grande de lo que tú puedes imaginar. Aleluya. Y que Dios te conoce más que tú mismo te puedes conocer a ti mismo. Yes. Escudriña la mente y el corazón y lo más profundo de nosotros, Yes. de nuestro corazón. Así es que, ¿cómo engañar al Señor? Si el Señor nos dice, estás mal, estás mal. Aunque tú digas lo contrario. Si el Señor te dice, necesitas a Jesucristo en tu vida, es que lo necesitas. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice su palabra en Hebreos. Porque hoy es el día que hizo el Señor Bendito. para salvación, bendito Dios. Aleluya. Dios no se equivoca y siempre manda su palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, te avisa con anticipaciones fuera de tiempo, ¿verdad? Y te avisa justamente antes de que vaya a pasar algo malo en tu vida y no lo alcances la salvación. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Bendito Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra, mis hermanos. Bendito Dios. Y vamos a continuar a lo que sigue. Bendito el Señor.